Cuando era niña y mi abuela me dijo que debía buscar mi vida y mi felicidad en la ciudad, no tenía la menor idea de todas las cosas que iba a vivir. Y es que en el rancho la vida no es fácil, hay muchas complicaciones y sobre todo falta de oportunidades. Aunque en mi familia teníamos algunas tierras y estas nos daban para vivir tranquilamente, la verdad es que no había nada que hacer por allá. El pueblo se quedaba cada vez más solo, porque los hombres se iban para el norte a buscar el sueño americano. Había mujeres que se quedaban solas siendo madre, y yo no veía eso como mi destino. Por eso es que, siendo un adolescente, le tomé la palabra a mi abuela para así irme a vivir a la ciudad y buscar nuevas oportunidades. Cuando llegué a la ciudad, lo hice a través de un contacto, el cual me consiguió trabajo en una casa como sirvienta. Iba con mucho miedo. La ciudad era un monstruo incomprensible para mí, pues era un estilo de vida muy completamente distinto al que llevaba en el rancho. Cuando llegué a aquella casa, me acomodé y empecé a trabajar. Fui aprendiendo el estilo de vida de aquella familia y serví durante cerca de 5 años. En ese tiempo, como prácticamente vivía con ellos, no salía a ninguna parte. Por lo tanto, el dinero que ganaba lo fui ahorrando y de esta manera, tras esos 5 años, pude independizarme tranquilamente para empezar una vida distinta. Junto con los ahorros que tenía, recuerdo que instalé una pequeña tienda de abarrotes, en la cual me iba bastante bien. Ahí recibía decenas y decenas de clientes todos los días, y entre uno de estos fue que conocí a Giovanni. Giovanni era mayor que yo. Yo tenía apenas 23 años, y Giovanni ya tenía los 40. Él era un hombre aparentemente importante. Siempre andaba muy bien vestido, muy bien perfumado. Llevaba un portafolios en la mano y constantemente llegaba a comprar cigarros y de paso se quedaba a platicar conmigo. Poco a poco me fue envolviendo hasta que, siendo franca, terminé siendo envuelta en sus palabras, en su seducción. Una noche me invitó a salir y me llevó a cenar a un lugar muy bonito. Recuerdo que él mismo, días antes, me llevó a comprarme un vestido también muy bello. Todo apuntaba a que Giovanni era un hombre de mundo, alguien importante. Y eso la verdad es que me daba miedo, porque yo no era más que una mujer ingenua que provenía del rancho, de una vida carente de experiencia, o como ustedes dicen, de colmillo. Pero ahí estaba yo, el día de aquella cena. Giovanni pasó a mi casa en su carro, uno muy bonito, de color negro y con los cristales polarizados. Cuando salí, él me vio y se dio cuenta de que aquel vestido se veía perfecto. Desde que te elegí ese vestido, sabía que era para ti. Es como si el diseñador lo hubiera hecho pensando en tu cuerpo, en tu belleza. Me has dejado impresionado, Sandra, pero anda, ven, sube al auto. Estamos un poquito retrasados. Te voy a llevar a un lugar maravilloso. Me subí al auto de Giovanni. Era bastante bonito y lujoso. Me sentía soñada. Yo no entendía cómo alguien como él se había fijado en una mujer como yo. Reconozco que no era fea. La vida y la naturaleza me regalaron buenos atributos, pero yo no me sentía digna de tener a un hombre como él. Ya estando en el restaurante, todo era muy elegante, muy bonito. Recuerdo que sentía miedo porque las personas me miraban. Me imaginé que era porque se dieron cuenta de que yo no encajaba en ese mundo, pero Giovanni, al notar mi nerviosismo, me hizo un comentario. Todo mundo te observa, Sandra. Eres bellísima. Tu presencia ha deslumbrado a todos quienes están aquí. Por ello es que me siento complacido de poder ser tu acompañante. Comenzamos a comer. Giovanni me platicaba sobre sus viajes y sobre a lo que él se dedicaba. Me dijo que tenía un par de negocios, que su trabajo era bastante dinámico y que viajaba mucho. Me decía que pasaba pocos días a la semana en la ciudad, porque siempre andaba de aquí para allá. Había viajado a varios países incluso. Aquello me deslumbraba. No entendía cómo una persona podía llevar ese ritmo
y verse tan fresca. Giovanni me tenía cautivada. Además, ya era maduro pero muy guapo, muy interesante. Me gustaba la manera en que me veía, el cómo se interesaba en mí, a pesar de ser una mujer tan simple y tan sencilla. Bebimos algunas copas de vino y yo empecé a marearme un poco, pero también empecé a sentir en mi pecho, en mi estómago, una sensación que subía de tono, de temperatura. No podía negarlo. La pasión se estaba desarrollando en mi interior y estaba dispuesta a que ese hombre me tomara y me hiciera toda suya. Era indudable que Giovanni era un conquistador. Él sabía bastante bien las tácticas y los encantos para envolver a una dama. En este caso, yo fui su víctima. Después de terminar de cenar, subimos a su auto y fuimos a su casa. Hasta eso era una casa bastante modesta, muy bonita y muy ordenada. Giovanni me explicó que él no podía invertir en una casa mucho más grande y lujosa, porque no tenía caso. Él pasaba más tiempo fuera de la ciudad que dentro de la misma. A mí no me importaban esos detalles. Yo solo estaba interesada en su compañía y en lo que pudiéramos llegar a desarrollar aquella noche. Giovanni puso música y empezamos a bailar. Él me tomó de la cintura, entrelazó sus dedos con los míos, recargó mi cabeza en su pecho y al sentir el profundo e imponente perfume que usaba, cerré los ojos y me imaginé que por un momento en mi vida estaba siendo feliz. Aquel baile se interrumpió con un beso, uno muy lento y suave. Sentí la carnosidad de sus labios y la suavidad de estos. En ese instante yo ya estaba completamente perdida y no me impuse a que Giovanni recorriera con sus manos la suave tela que cubría mi cuerpo y mi piel. Él me fue llevando poco a poco hasta su cama, donde lentamente, entre besos y caricias, fue retirándome la ropa. No cabía duda que él tenía experiencia y era un experto en el ser un amante, pero en ese momento yo no estaba para juzgar su pasado, su vida. Yo simplemente quería entregarme y disfrutar, por primera vez, lo que era estar ante los brazos de un hombre. Todo aquello era nuevo para mí, era un mar de sensaciones, de cosas, y aunque al principio tenía miedo, terminé disfrutando todo aquello. Giovanni y yo consumamos el acto del pecado. Bueno, en ese tiempo lo consideraba así porque era muy apegada a la religión, pero debo decir que me encantó, y que a partir de ahí estaba dispuesta a relacionarme con ese hombre, completamente a su manera. Giovanni y yo nos hicimos novios. Aquella relación duró poco porque él me propuso matrimonio y entonces nos casamos. Me sentía muy extraña, una invasora en la casa de Giovanni. Pese a que él era muy amable, muy cordial, me hacía el amor cada que podía. Yo me sentía extrañada porque nunca, de verdad nunca me habían tratado tan bien. ¿Será quizá que la vida me enseñó a ser desconfiada? De que cuando las cosas van muy bien, de repente algo muy malo debe pasar, o viceversa también. Pero con todo y esto, a los pocos meses nació nuestro primer hijo, al cual llamamos Carlos. Aquello trajo mucha felicidad, mucha más armonía. Giovanni, en los días que estaba en casa, se comportaba como un padre ejemplar. Trabajaba mediodía y mediodía nos dedicaba el tiempo. Y yo me sentía bastante bendecida. Me daba cuenta de que Dios me había mandado a un hombre bastante ideal. No me podía quejar. Al contrario, tenía muchas cosas que agradecer de la vida y sobre todo a Giovanni. Como se imaginarán, para ese momento yo ya no trabajaba en la tienda. La traspasé y con el dinero lo metí en una cuenta de banco. Aquel dinero prácticamente no lo toqué durante mucho tiempo, porque Giovanni cubría los gastos. Él ganaba muy bien y su salario era suficiente para darnos buenos gustos, una buena vida. Viajamos un par de veces y también tomamos la decisión de tener un segundo hijo. 2 años después llegó el pequeño Mateo, un niño bastante enérgico, muy alegre, un tesoro de nuestras vidas. Ya éramos completamente una familia. Estábamos más felices. Y aunque debo confesar que los días que Giovanni salía de casa, yo tenía miedo de que un día ya no regresara, de que le pasara algo en sus viajes.
y que nos dejara a solas completamente. Yo me sentí indefensa y pensaba de que, si algún día él nos faltara, yo no sabía hacer muchas cosas, y poner una tienda nuevamente me dejaba dudas si realmente pudiera funcionar otra vez. Pero con esto se nos fue yendo la vida. Giovanni, hasta ese momento, debo decirles que fue siempre alguien ejemplar, una persona que siempre estuvo al tanto de mí y de mis hijos. Pasaron más y más años hasta que, tanto Carlos como Mateo, ya eran unos jovencitos de 21 y 19 años. Yo ya estaba mayorcita de edad, y aunque no era vieja, tampoco era una jovencita. Ya me tomaba la vida mucho más en serio. Y fue para ese momento en que de pronto Giovanni empezó a presentar unos extraños síntomas. Un día estábamos desayunando y comenzó a toser. De esa tos, nada más vi cómo se llevó una servilleta a la boca, y cuando la retiró, esta presentaba unas manchas de sangre. Dios mío, ¿qué te está pasando, Giovanni? A ver, déjame ver. Giovanni me dijo que no me preocupara, que era algo pasajero. Sin embargo, yo sabía que cuando alguien tose sangre, es de verdad una situación grave, algo que se debe tomar en serio y que un médico lo debe revisar a la brevedad. Giovanni me dijo que visitaría a algún médico en una oportunidad, que de momento tenía mucho trabajo y no podía desatenderlo. Yo me empecé a preocupar. Sabía que aquello era delicado. Fueron pasando más semanas. Y de pronto un día Giovanni ya no se pudo levantar de la cama. Ahí fue cuando le llamé a su médico de cabecera, y cuando éste acudió, me hizo saber que Giovanni tenía un cáncer de pulmón ya bastante avanzado. El cigarro se lo había provocado. Según aquel médico, él ya tenía tiempo sugiriéndole a Giovanni que se sometiera a diversos tratamientos para que pudieran mínimo prolongar su vida, pues Giovanni ya tenía los meses contados. No le quedaba mucho tiempo de vida, y de lo que le quedaba, era dudoso que pudiera vivirlo con calidad. Aquello me estresó, me llenó de histeria. Yo estaba desesperada, tenía miedo de perder a mi marido. Me empezaban a llegar visiones del futuro. Era todo catastrófico. Si Giovanni moría, ¿qué iba a ser de sus hijos y de mí? Pues tanto Carlos como Mateo estaban en la universidad, y sacarlos de ahí para que trabajaran iba a ser muy complicado. En fin, que dejé todo en las manos de Dios. Confié en que Giovanni iba a hacer lo necesario para no dejarnos desamparados, porque esos temas financieros, esos no los podíamos tocar en pareja, eran solo de él, y aunque nunca nos faltó nada, sabía que tenía que confiar. Pasaron las semanas y Giovanni nada más no mejoraba. El médico llegó una mañana y me dijo que había insistido en que Giovanni se hospitalizara, pero él estaba necio en que iba a mejorar. Pero el doctor me dijo que no era así, que al contrario, tuviera a la mano el contacto de un sacerdote para que fueran a darle los santos óleos, porque en cualquier momento iba a morir. Sentí que mi mundo se derrumbó. Aquello era una completa injusticia. En esos instantes recordé que yo misma era quien le vendía los cigarros en aquel tiempo, seguramente los mismos que terminaron matándolo, pero pues también durante mucho tiempo traté de convencer a Giovanni que dejara de fumar, pero era muy terco, y siempre respeté su manera de ser. Además me decía que no tenía miedo de la muerte, eso también me tranquilizaba, pero no por eso disminuía mi dolor. Finalmente llegó el día de la muerte de mi marido. Estaba yo acompañándolo en la habitación. Lo vi agonizar. Quienes no han visto morir a una persona, les diré que es algo bastante impresionante. Así como lo es ver a un niño nacer, también lo es ver a alguien morir. Sin embargo, aunque son cosas bastante naturales, finalmente atacan directamente a nuestros más profundos miedos, el miedo a la muerte. Despedí a mi marido con un beso en la frente. Lloré desconsolada. Él fue un buen hombre con nosotros. Fue un buen hombre y buen amante y un buen esposo para mí. Pero también comprendía que la vida tenía un ciclo y para él fue su momento de partir. El funeral se llevó a cabo de manera normal. Hubo pocas personas presentes, igualmente en su entierro.
Mi marido era un hombre bastante conocido, pero tenía pocos amigos. Era una persona bastante selectiva, y por esta razón se mantuvo todo bajo mucha discreción. Una semana después de que se enterró a mi marido, el dolor aún era muy grande, pero había que seguir haciendo algunos trámites y algunas otras cosas, entre estos, la lectura de su testamento. Fue su mismo abogado quien me contactó y me hizo una cita para un viernes a las 6 de la tarde. Y con esto, muy presente y con mucha incertidumbre, fue que tanto mis 2 hijos como yo acudimos al lugar donde se llevaría a cabo la lectura de las últimas voluntades de Giovanni. Honestamente, cuando llegamos creí que solo éramos nosotros, pero no. Algo que me sorprendió bastante es que había una mujer más o menos de la misma edad de mi marido. Para aquellos entonces ya andaría rondando un poco más de los 60, y la señora me miraba muy extraño. Me veía de arriba a abajo, como si me odiara casi. Aquella mujer no iba sola. Llevaba a otra mujer, seguramente era su hija. Aquella mujer que rondaría a unos casi 40 años. Me di cuenta que tenía un parecido con Giovanni, por lo tanto asumí que era su sobrina o algo así. Y pues ya con esto nos sentamos, y el abogado empezó a dar lectura. Conforme avanzaban las palabras de aquel hombre, me di cuenta de que mi mundo se caía más y más a pedazos, porque aquella mujer misteriosa que iba junto con su hija resultó ser una ex esposa de Giovanni. Antes que conmigo estuvo casado con esa mujer. Aquella era su otra hija. Lo que más me dolía es que Giovanni jamás me dijo que existían esas 2 mujeres. Y no hubiera tenido nada de malo, yo no se lo hubiera reprochado, pero lo que hasta la fecha a mi marido no le perdono, es que a aquella mujer y a su hija les dejó absolutamente todo. Y se los digo de esta forma porque durante todo el tiempo que Giovanni vivió conmigo, él jamás hizo actualizaciones a su testamento, y de esta manera no nos incluyó. La verdad me parecía una burla, y cuando le pregunté al abogado el por qué demonios nos citó ahí, él simplemente nos dijo que era para que nos enteráramos, tanto mis hijos como yo, de que teníamos que abandonar la casa y todas las propiedades que teníamos pasarían a manos de aquella señora y de su hija. Me sentí humillada, me sentí aplastada, devastada. Sabía que aún me quedaban algo de mis ahorros, aquellos que tenía guardados desde que me casé con Giovanni, pero eso no era suficiente como para empezar nuevamente una vida digna. Lloré ahí mismo ante la presencia del abogado y de aquellas personas, pero lo peor es que aquella mujer, aún viéndome completamente patas para arriba como un perro, se acercó prácticamente a escupirme sus palabras de desprecio. Siento mucho que Giovanni no las haya contemplado. Eso solo significa una cosa, señora, que nunca la amó y tampoco reconoció moralmente a sus hijos. Sí habrá podido darles sus apellidos, pero le puedo jurar que Giovanni y yo, cuando nos casamos, él me hizo una promesa de que todo su patrimonio, si él llegaba a fallecer, lo haría pasar a mis manos. La verdad, cuánto lo siento, pero debo respetar la voluntad de mi marido. Por ello es que no puedo compartir toda la herencia que él dejó. Cuídese mucho, señora. No le deseo nada malo. Simplemente que encuentre tranquilidad. Tanto la señora como la hija me miraban con desprecio. Su frialdad no tenía límites, pero yo al menos tenía dignidad y no estaba dispuesta a pedir limosna. Estaba furiosa con la vida y también con Giovanni. ¿Cómo pudo dejarnos en esa situación? Prácticamente en la calle. Mis hijos estaban muy enojados, con cierta razón. ¿Cómo era posible que su padre siempre haya sido amoroso, respetuoso, pero en esa situación nos dejó completamente desamparados? Eso no tenía una razón de ser, pero no había otra cosa que hacer. Tanto mis hijos como yo debíamos enfrentar la vida a nuestra manera. Por más que me dolía la situación, traté de llevarme las cosas con calma, de una forma pacífica. Sin embargo, aquella mujer cooperó para que finalmente el odio, el rencor y sobre todo
las ganas de destruirla nacieran en mí. De acuerdo con el abogado, teníamos un mes para así poder desalojar la casa, pero debo decirles que al tercer día, aquella mujer mandó a la fuerza pública para que tanto a mis hijos como a mí nos echaran a la calle con nuestras pertenencias. Eso sí, solo las cosas personales, porque los muebles y demás cosas se quedaron en la casa para hacer posesión de aquella mujer. La muy cínica ni siquiera se bajó de su auto. Ella dejó que las autoridades hicieran todo. Tuve que pedir un taxi para que mis hijos y yo nos fuéramos, porque hasta eso el auto estaba a nombre de mi difunto marido. El caso es que también por mis hijos ser mayores de edad, yo ya no podía reclamar nada. En esa vida yo ya no tenía cabida. Era momento de renunciar a aquello. Pero sí, les juro que yo ya no iba a pedir un solo centavo, pero ante la humillación y la frialdad de aquella mujer, y por la manera que nos trató y nos humilló, ante eso, sí estaba dispuesta a tomar venganza. Y es que fueron momentos oscuros, momentos donde toqué fondo, donde la ira más profunda me llegó. Sentía que la vida estaba cometiendo una gran injusticia, pero en realidad no era tanto la vida. Simplemente era aquella mujer que me estaba haciendo ver mi suerte de la peor forma. Un odio quizás irracional nació dentro de mí. Yo estaba desesperada porque, con dificultades, mis hijos y yo podíamos pagar una renta. Nuestra vida se complicó mucho, y fue en ese instante que, tocando fondo, terminé viajando nuevamente al ranchito donde crecí. Fui a visitar a mi madre y a mi abuela, quien aún vivía. Mi abuela, la señora Rogelia, era ya una anciana, pero aún tenía mucha lucidez. A ella fue a quien más me dio gusto ver. A mi madre también. Mi papá ya estaba muerto, pero con quien realmente me crié y aprendí de su filosofía fue de mi abuela Rogelia. Ella me vio llorando y cuando me cuestionó, le platiqué sobre todo lo que estaba ocurriendo, de la traición de Giovanni, si es que la puedo llamar así. Le dije que nos dejó prácticamente en la calle, humillados por su anterior esposa y por su hija. Mi abuela estaba muy llena de impotencia. No se lo podía creer, porque ella misma, desde niña, fue quien me recomendó ir a la ciudad. Ella se sentía ciertamente culpable de lo que me estaba pasando, porque ella me orilló a llevar esa vida. Quizá eso fue lo que la motivó a decirme algo que jamás me esperaba. Mi niña, de verdad cuánto lo siento. Me da mucho coraje lo que te está pasando. Entiendo que la vida puede ser difícil, pero no es justo que a veces las personas sean quien tengan que ponerla en ese modo. Tu marido fue muy irresponsable al no dejarte algo, al no protegerte. Esa mujer, su anterior esposa, debió compartir algo contigo, pero no, esa mujer no es buena. No más de cómo me cuentas, me puedo dar cuenta del tipo de persona que es. Pero mija, usted no se preocupe, va a ver que yo le ayudo, para que puedas recuperar algo, y si no, mínimo, te aseguro que le vamos a dar una buena lección. Estuve platicando un buen rato con mi abuela y me citó para esa misma noche en su casa, precisamente a la medianoche. Cuando llegué, mi abuela estaba en un tono muy distinto, en uno que jamás antes le había conocido, pero del cual ya había escuchado rumores. Y es que se decía que mi abuela, cuando era joven, fue ayudante de una bruja y curandera, y de ahí aprendió algunas cosas de magia negra, trabajos de amarres y demás. Y justo esa noche estaba a punto de conocer ese lado oscuro de mi abuela. Siéntate aquí, mi niña. Lo que te voy a hacer es bastante sencillo. Y con esto me refiero a la elaboración de un trabajo, pero en sí lo difícil es manejar la energía que está detrás de todo esto. De eso yo me voy a encargar. Pero antes de proceder, necesito preguntarte, hija, ¿estás dispuesta a que esto ocurra? Te lo pregunto porque las fuerzas que nos van a ayudar muchas veces actúan por su propia cuenta, es decir, uno les abre el camino y ellos actúan por su propia voluntad. Así que las cosas pueden terminar muy mal. Pero si tú estás de acuerdo, entonces vamos adelante, porque la brujería no es un juego, mi niña. Entonces, ¿qué dices?
Aún estaba dolida, sentía mucho coraje y mucho resentimiento. Por lo tanto le di el sí a mi abuela. Con esto ella empezó a hacer un preparado. Arrimó algunas hierbas y algunas cosas más. Estuvo mezclando y agregando algunas cosas que olían muy extraño. Pero al final, lo que más me sorprendió es que de pronto salió y cuando regresó, traía una gallina en sus manos. Ella la acercó y con sus manos la tomó del cuello y se lo retorció para así matar a la gallina. El animal nomás pataleaba hasta que finalmente su vida se extinguió. Mi abuela me miraba y sus ojos ya no eran los mismos. En esos momentos ella es como si se hubiera transformado, como si una energía oscura la hubiera invadido. Vaya que mi abuela era fuerte aún, porque con sus manos, de torcer y torcer, terminó arrancando el cuello del animal para que así la sangre se virtiera sobre aquello que estaba haciendo en su ritual. Con esto ya queda, mija. Mira, voy a dejar esto secando a la luz de la luna llena y mañana temprano le voy a prender fuego. Voy a dejarlo hasta que todo se convierta en cenizas y esas mismas cenizas las vas a ir a dispersar justo afuera de la puerta principal de la casa en donde ahora vive tu enemiga. Solo debes tener cuidado de que no te vean y también asegurarte de que estas cenizas completamente queden esparcidas ahí. No te lleves nada a tu casa, porque en donde esté este material, la tragedia será el pan de cada día, así que ten mucho cuidado. Por esa noche terminamos. A la mañana siguiente, cuando la sangre se secó, mi abuela le prendió fuego a todo aquello. Cuando se convirtió en cenizas, las virtió dentro de un frasco y me las entregó. También me entregó un pequeño amuleto, el cual me recomendó portar en mi cuello hasta que por sí solo se reventara. Le agradecí a mi abuela. En esos momentos me di cuenta de que yo también estaba experimentando mi lado más oscuro, porque en el fondo finalmente reconocí que también los celos y el coraje por la humillación de aquella mujer me estaban llevando a mi peor forma. Esa misma tarde regresé a la ciudad. El camión hizo varias horas y prácticamente para la medianoche ya estaba en la ciudad. De este modo aproveché. En la central pedí un taxi, el cual de camino a casa le pedí que se desviara para llegar a la casa de aquella mujer y poder esparcir las cenizas. La calle era oscura. Me aseguré de que nadie me viera. Abrí el frasco y comencé a regar todo aquello a la altura de la banqueta, pero también sobre la puerta principal. Seguramente al amanecer el viento ya habría hecho esparcir casi todo por todas partes. Sin embargo, la esencia más oscura e infernal se habría quedado justo en aquel lugar, en el lugar de mi objetivo. Regresé a casa a descansar. Me dediqué a pensar toda la noche en qué iba a hacer para sacar a mis hijos adelante. Me di cuenta de que si ya había cometido brujería con la finalidad de dañar, entonces para mí ya no había límites. Fueron pasando algunos días, todo iba transcurriendo normal, para nosotros con dificultad, y para aquella mujer y para su hija con tranquilidad. Aquellos eran contrastes muy marcados, pero finalmente llegaría un día en donde la brujería pusiera las cosas en su lugar. Yo me enteré de esto en los periódicos. Fue una noticia local que anduvo por ahí rondando unos días. Lo que pasa es que aquella casa donde vivía la mujer con su hija tenía ciertas vulnerabilidades. Como mencioné antes, no era una casa ostentosa, pero estaba muy bonita, muy bien arreglada. Era una casa que resaltaba de las demás de alrededor. Por lo tanto, era punto fácil para los ladrones, y fueron estos quienes una madrugada invadieron aquella casa, se metieron por una de las ventanas y con armas de fuego balearon en repetidas ocasiones a la mujer y a su hija, quienes se oponían al robo. Aquellos ladrones sabían lo que hacían. En aquella casa había joyas, cosas de mucho valor. Se dice que fueron personas cercanas a la mujer. Hasta la fecha no se ha esclarecido,
pero las imágenes de la muerte de aquellas dos mujeres fueron completamente impactantes. Ambas recibieron muchos impactos, varios de estos en la cabeza. La sangre quedó salpicada en paredes, en las colchas, en el piso. La frialdad con la que aquellos matones hicieron su trabajo fue realmente horrible. Aquellos ladrones terminaron llevándose un gran botín, sobre todo en artículos de oro. Entiendo que fue muy lamentable, y hasta la fecha me imagino que la brujería que mi abuela y yo les hicimos fue lo que atrajo la mala suerte, y sobre todo a aquellos despiadados ladrones. Y si se puede decir que mi venganza fue aquello, también debo decirles que ahí no terminó, porque una vez que la casa quedó libre, con el dinero que me quedaba estuve consultando con un abogado, para que así, al haber sido yo la última esposa de Giovanni, aquella casa pasara a mis manos. No fue nada fácil, hubo que pagar sobornos, trámites, pero finalmente, después de casi 2 años, aquella casa pasó a mis manos. En esos momentos supe que había hecho justicia por mi propia mano, no importando que me las hubiera embarrado de sangre. Obviamente yo ya no iba a vivir ahí, yo ya no iba a ser parte de aquel lugar que para mí fue el lugar de las humillaciones más horribles. Por eso es que al venderla, compré una mucho más modesta, y con el dinero restante, es con lo que he vivido hasta este momento. Ha pasado ya bastante tiempo de ese momento tan extraño en mi vida, tan oscuro y tan perturbador. También debo reconocer que la brujería es algo malo, y aunque siempre supe que había un karma, en el momento que decidí recibir la ayuda de mi abuela, jamás pensé en eso, en que hubiera consecuencias. Bien dicen que el que a hierro mata, a hierro muere. Yo acabé con la vida de una mujer y con la de su hija, y a cambio, el karma a mí también me pagó un precio muy alto. Esto es algo que aún me duele, pero debo contarles que mi hijo Carlos, el mayor, un par de años después de que recuperé aquella casa, cayó en cama muy enfermo. Extrañamente, aunque él nunca fumó, nunca fue una persona que se descuidara, sino todo lo contrario. Fue alguien responsable y muy saludable. Él terminaría muriendo misteriosamente de las mismas causas que murió su padre. Un cáncer en los pulmones lo devastó, lo acabó en pocos meses y finalmente me lo arrebató de esta vida. Aquello me dolió severamente, hasta la fecha me duele. Y es que lo peor para una madre es que un hijo abandone este mundo antes que ella. Y esto le pasó a mi hijo. Carlos se fue, pero no fue casualidad. Estoy segura que fue el karma de la brujería que hice, aquella para desquitarme. Hoy caigo en cuenta de que simple y sencillamente debí dejar fluir la vida. Quizá Dios así lo quería, porque me aguardaba algo mejor en el futuro. Pero no, yo me dejé arrastrar por el ego del materialismo, y vean dónde fui a terminar. Comparto este testimonio para que aquellas personas que planean hacer brujería o daño a través de la magia negra, simple y sencillamente se den cuenta que mañana pueden estar en mis zapatos, contando lo mal que les ha ido. Sin embargo, cada quien es responsable de sus decisiones, y hasta aquí creo que he cumplido mi cometido. Mi vida en la actualidad no es la mejor. He tenido bastantes altibajos. El dolor es insoportable, porque me doy cuenta de todo lo mal que hice. La conciencia siempre debe estar limpia, porque si no, se vuelve bastante pesada, tanto que no deja dormir, no deja vivir. Me arrepiento completamente de haber seguido los consejos de mi abuela. Primero, el de haber vivido en la ciudad, y el segundo es el de haber utilizado para mal la brujería.